El verano de 1944. Un caza americano, caído en territorio enemigo, se convirtió en el espejo que reveló una verdad insoportable para el orgullo de la Luftwaffe. Un piloto de élite alemán tuvo solo minutos para volar un avión que reescribiría las reglas de la guerra. El viaje del Corsair. El aire, denso y cargado de pólvora, se sentía cada vez más pesado sobre Europa. Para el verano de 1944, la luz se apagaba lentamente para Alemania. Ya no eran los días de gloria, de la Blitzkrieg, de la superioridad incontestable en los cielos. Ahora, la Luftwaffe luchaba no ya por ganar, sino por sobrevivir a las oleadas constantes de bombarderos y a los cazas americanos que parecían invulnerables. Cada informe que llegaba al alto mando en Berlín era una nueva capa de derrota, un lamento sobre la velocidad y la capacidad de ascenso de aviones que, hasta hace poco, habían sido solo rumores lejanos. El P-51, el P-47 y el más misterioso de todos, el B-4U Corsair. Este último, el F-4U Corsair, era un fantasma. Aunque su presencia dominaba el Pacífico, en Europa solo se le conocía por los relatos fragmentados, por su diseño inconfundible y por los apodos temibles que le habían dado los japoneses, el demonio silbante. Los pilotos alemanes en el frente occidental no sabían bien cómo enfrentarlo. Sabían que era poderoso, que era rápido y que sus escuadrones de FW-190 y Bf-109 volvían a casa con menos hombres cada semana. Lo que necesitaban, lo que el Reichsmarschall Göring exigía, era una verdad irrefutable, una evaluación técnica en carne y hueso. Y entonces sucedió. No fue en un combate épico ni en una intercepción heroica. Fue el 16 de julio de 1944, a cientos de kilómetros del corazón del conflicto. En una pequeña pista de aterrizaje, cerca de Bodo, en la Noruega ocupada, un F-4U Corsair de la Marina Real Británica hizo un aterrizaje de emergencia. El avión, marcado con el número de serie JT-404, había sufrido un fallo menor en el sistema de combustible. El piloto, un teniente británico, tuvo que abandonarlo. El avión, casi intacto, con sus paneles lisos y su fuselaje, perfectas condiciones de vuelo, se había convertido en un premio. No era solo un avión, era una ventana a los secretos de la ingeniería americana, un tesoro que la Luftwaffe no podía dejar pasar. La logística para mover esa bestia de acero era un infierno. Noruega no es precisamente un camino fácil. Pero la orden venía de arriba, directa de los más altos mandos. Ese avión capturado debía llegar a Rechlin. Rechlin no era un simple aeródromo, era el centro de prueba secreto, el lugar donde se diseccionaban los aviones enemigos para entenderlos, para robar sus ideas o, lo más importante, para descubrir sus debilidades mortales. El F-4U Corsair fue desarmado con sumo cuidado. Sus alas de gaviota invertida, una característica que ya intrigaba a los ingenieros alemanes por cómo permitía esa gigantesca hélice y ese tren de aterrizaje tan robusto, fueron separadas del cuerpo. Luego, en barcaza y por tren, comenzó un viaje lento, peligroso y secreto a través de cientos de kilómetros de territorio controlado, pero constantemente vigilado por los aliados. La existencia de ese avión era un secreto de Estado. Cuando finalmente llegó a Rechlin, en la primera semana de agosto, el F-4U Corsair fue ensamblado de nuevo en un hangar fuertemente custodiado. Los ingenieros y mecánicos alemanes se agolpaban a su alrededor, con una mezcla de admiración y miedo. La calidad de la fabricación, la robustez de su estructura, la simplicidad de sus sistemas, todo hablaba de una capacidad industrial que Alemania ya no podía igualar. Pero los ingenieros no podían dar todas las respuestas. Solo un piloto podía. Ahí es donde entra en escena el capitán Hans Werner Lerch. Lerch no era un as de combate en el sentido tradicional. No era un cazador de victorias en el frente. Lerch era algo mucho más raro y valioso. Era un piloto de pruebas puro. Tenía 27 años y había volado más de 60 tipos de aviones, desde los planeadores más pequeños hasta los prototipos a reacción más arriesgados. Su trabajo no era disparar. Su trabajo era sentir el avión, despojarlo de su mito y traducirlo en datos fríos y claros. Su palabra era ley en Rechlin. A Lerch se le encomendó lo imposible. No tenía meses, no tenía semanas.
Tenía que volar el Corsair, esa bestia desconocida, en una serie de pruebas exhaustivas y en el menor tiempo posible entregar un informe. Un informe de 14 páginas que, de ser honesto, condenaría la moral y la estrategia de la Luftwaffe. Si el avión de EUA capturado resultaba ser tan superior como se temía, ¿qué esperanza quedaba? Lerch pasó 2 días enteros familiarizándose con el Corsair en tierra. Caminó a su alrededor, tocó sus superficies de metal. Quedó impresionado por la simplicidad y la potencia de su tren de aterrizaje, algo esencial para los portaaviones, pero que demostraba una ingeniería muy inteligente. Lo más imponente, sin embargo, era el morro, un motor gigantesco, el Pratt & Whitney R2800 Double Wasp. Una maravilla de 18 cilindros que prometía más de 2.000 caballos de fuerza. Eso era el doble de la potencia que equipaba el motor más común de un Bf-109G en ese momento. Una fuerza bruta que solo el P-47 Thunderbolt podía igualar. Lerche sabía que ese motor no era solo potencia, era la clave de la superioridad aérea aliada. Se sentó en la cabina por primera vez el 8 de agosto de 1944. La cabina era amplia, cómoda para los estándares alemanes, aunque la visibilidad hacia adelante era sorprendentemente mala debido al largo morro que albergaba el motor. Lerche, sin embargo, no estaba allí para juzgar la comodidad, sino el rendimiento. El rugido al encender el R2800 era estremecedor. Era un sonido profundo, poderoso, diferente al zumbido agudo de los motores alemanes. Era el sonido de la fuerza. Era el sonido de la máquina diseñada para la velocidad. El piloto alemán llevó el Corsair a la pista de Rechlin, aceleró, y el avión se despegó de la tierra con una energía que casi lo asustó. Lerche sintió de inmediato la diferencia. Esta no era una máquina de sutilezas, era una máquina de músculo puro. Su tarea de 45 minutos acababa de comenzar. Tenía que descubrir el porqué de la letalidad del Bot F-4U Corsair, y tenía que hacerlo antes de que el enemigo destruyera el valioso trofeo que la suerte les había regalado. Se elevó, sabiendo que su próximo movimiento definiría las tácticas de combate aéreo que la Luftwaffe desesperadamente necesitaría para sobrevivir al invierno. La revelación en el aire. Lerch empujó la palanca y sintió la potencia cruda del R2800 Double Wasp bajo sus pies. El F-4U Corsair no era sutil, era una herramienta de guerra construida sin adornos, enfocada en una única cosa: velocidad y capacidad de supervivencia. Mientras se elevaba sobre los campos de Alemania, sintió la inercia del peso. Los informes japoneses, aunque fragmentados, habían acertado en algo. El Corsair se sentía pesado en las manos del piloto, sobre todo en maniobras a baja velocidad. No era un ágil bailarín como el Zero japonés, o incluso un Bf-109 de modelos anteriores, que podían girar en círculos increíblemente cerrados. En un combate cerrado, un dogfight tradicional, el Corsair sería vulnerable, pero Lerch no había subido a ese avión para volar círculos. Había subido para entender por qué los cazas americanos estaban diezmando las formaciones de la Luftwaffe. Y la respuesta no estaba en la maniobrabilidad, sino en la energía. El piloto de pruebas alemán puso el F-4U Corsair en un vuelo nivelado a media altitud y aceleró. La respuesta fue brutal. El motor de 18 cilindros rugió con una fuerza que Lerch nunca había experimentado. La velocidad comenzó a aumentar, no de forma gradual, sino con una urgencia que superaba a cualquier caza de hélice que Alemania tuviera en servicio. El velocímetro se disparó, cruzando rápidamente la marca de los 600 km por hora. Lerch forzó la máquina, la llevó al límite. En cuestión de minutos, el avión de Estados Unidos capturado alcanzó la increíble marca de 420 nudos, o casi 780 km por hora. En ese momento, la verdad lo golpeó con la misma fuerza que el aire impactando el morro del avión. El Bot F-4U Corsair era, sin discusión, más rápido que el mejor interceptor de primera línea que la Luftwaffe tenía volando, el FW-190A8, que a duras penas alcanzaba los 750 km por hora. En una persecución, el Corsair simplemente se iría. Pero la velocidad horizontal era solo la mitad de la ecuación. La otra mitad, la más importante, era la vertical. Lerch llevó al Corsair a gran altitud, donde el aire era más frío y ralo. Allí, lejos del suelo, comenzó la prueba más crítica, la retención de energía.
En la Segunda Guerra Mundial, la energía es vida. La energía se traduce en altitud y en velocidad. El arte de la guerra aérea moderna, lo que se llamaría la superioridad aérea, dependía de cuán rápido y cuán alto podía subir después de picar y atacar. La maniobra clave era el boom and zoom, es decir, atacar desde arriba a gran velocidad, usar esa velocidad para ascender rápidamente fuera del alcance del enemigo y repetir. El piloto alemán puso el Corsair en una inmersión pronunciada. El diseño robusto, hecho para soportar los duros aterrizajes en portaaviones, no tembló. El fuselaje se mantuvo firme, absorbiendo la presión del aire. Cuando Lerche niveló el avión en el punto más bajo, la velocidad era monstruosa. Luego, sin pensarlo dos veces, tiró hacia atrás de la palanca, iniciando un ascenso vertical puro, un zoom climb. Quería ver qué tan alto podía llegar el avión solo por la inercia ganada en la picada. El resultado fue, en una sola palabra, espantoso para el orgullo alemán. El F-4U Corsair se disparó hacia el cielo como un cohete. El altímetro siguió girando y girando. El avión de Estados Unidos no perdió su impulso, sino que continuó ganando altura, llegando a los 8.200 metros con una facilidad asombrosa. Pero eso era solo el inicio. Lo que vino después fue la comparación que sellaría el destino de muchos pilotos de la Luftwaffe en los meses venideros. Lerche repitió la prueba de ascenso vertical, pero esta vez cronometrando la recuperación de altitud. Descendió a los 3.000 metros, lo que sería la altitud de combate típica sobre el frente. Desde ahí, inició una subida a potencia máxima hasta alcanzar los 6.000 metros. El tiempo que Lerche registró fue de 2 minutos y 40 segundos. 2 meses antes, Lerche había realizado la misma prueba con un FW-190A8, y el tiempo que había tardado el formidable caza alemán en completar ese mismo ascenso de 3.000 metros era de 4 minutos y 15 segundos. La diferencia era abrumadora. El F-4U Corsair era un 40% más rápido en recuperar su energía vertical que el mejor interceptor alemán. Para un piloto en combate, esa diferencia de casi 2 minutos era una sentencia de muerte. Si un avión americano atacaba a un piloto alemán desde arriba, ese piloto alemán no tenía escapatoria. El Corsair, usando la táctica de boom and zoom, podía picar, disparar y ascender fuera de todo peligro antes de que el piloto del FW-190 o el Bf-109 pudiera siquiera ganar suficiente velocidad para intentar perseguirlo. Simplemente no había forma de alcanzarlo. Lerche ya no estaba volando un avión, estaba volando un arma diseñada para humillar a sus oponentes. A esta ventaja de energía había que sumar la capacidad de fuego. El Corsair portaba 6 ametralladoras calibre .50 de gran potencia montadas en las alas. La estabilidad del avión, incluso a alta velocidad, convertía al Corsair en una plataforma de tiro excepcionalmente firme. El piloto americano, al picar, no solo era más rápido, también era más preciso y letal que cualquier piloto de la Luftwaffe con sus cañones de tiro más lento. El misterio del demonio silbante comenzaba a disiparse. El secreto no era la maniobrabilidad ni un truco mágico. Era la aplicación pura e implacable de la física aérea, potencia masiva en el motor para generar velocidad y un diseño robusto para retener esa velocidad en el eje vertical. El piloto de pruebas alemán comprendió en esos 45 minutos de vuelo lo que los pilotos de combate ya temían en sus huesos, que el bot F-4U Corsair operaba en una liga diferente, una liga que la ingeniería alemana ya no podía tocar. Aún quedaba el análisis de las debilidades, pero el golpe más duro al orgullo de la Luftwaffe ya se había asestado. El informe condenatorio y la negación de Berlín. Una vez que Hans Werner Lerche estuvo seguro de la ventaja energética, dedicó el tiempo restante de su vuelo a buscar las fallas, porque todo avión de guerra, por poderoso que sea, tiene un punto débil. El orgullo de la Luftwaffe dependía de que él encontrara una estrategia para explotar una vulnerabilidad. Y sí, las encontró, pero eran marginales. Eran las fallas de un campeón y no los defectos de un perdedor. La primera debilidad era la cabina. A pesar de ser espaciosa, la visibilidad directa hacia adelante y hacia abajo era mala.
limitada por ese motor R2800 Double Wasp gigantesco que lo hacía tan rápido. Al rodar en tierra, un piloto de F-4U Corsair tenía que hacer zigzag con el avión para ver por dónde iba, una desventaja obvia. Y en el aire, esa falta de visibilidad podía ser fatal si otro caza, más pequeño, se le pegaba justo debajo del morro. La segunda debilidad se manifestaba solo a baja velocidad. Si se volaba demasiado lento, por debajo de los 160 km por hora, el Corsair se volvía inestable. Lurch provocó un calado y descubrió que, si se le forzaba, el avión podía caer en un tipo de pérdida de sustentación repentina y violenta, que requería habilidad y altitud para recuperarse. En un combate de giros a baja cota, el piloto del avión de Estados Unidos capturado corría peligro. Pero esta era la clave. La verdad que Lerche grabó en su mente antes de aterrizar. Un piloto disciplinado no caería en esas trampas. La disciplina americana no consistía en enfrascarse en un combate de giros lentos con un BF-109 o un FW-190. La disciplina consistía en usar esa tremenda superioridad aérea en velocidad y ascenso para dictar cada encuentro. Si el enemigo trataba de forzar un giro cerrado, el piloto de Corsair simplemente aplicaba la potencia, ascendía por inercia en 15 segundos y se colocaba a kilómetros de distancia, listo para volver a picar. La única manera de ganar era si el piloto americano cometía un error de manual, y contar con los errores del enemigo no es una estrategia de guerra viable. Cuando Lerche aterrizó el Vought F-4U Corsair en Rechlin, el silencio en la pista fue pesado, casi reverente. Había volado la verdad. Pasó las siguientes 72 horas encerrado en su oficina, traduciendo esa sensación de poder y esa realidad técnica en papel. Su informe no era solo un conjunto de gráficos y números, era un testimonio de la superioridad industrial y estratégica de los aliados. Tenía que ser lo suficientemente claro para que el alto mando lo entendiera y lo suficientemente honesto para que pudiera servir de base para nuevas tácticas de combate aéreo desesperadas. El informe final, con 14 páginas densas, estaba listo 3 días después. La conclusión fue directa, escrita con la frialdad de la ciencia, pero con la gravedad de una sentencia. El F-4U Corsair es superior a todos los cazas alemanes actuales en el régimen de combate energético. Lerch recomendaba una serie de tácticas defensivas forzadas. Los pilotos de la Luftwaffe debían evitar cualquier combate vertical, y si eran atacados por un Corsair, su única esperanza era picar hacia el suelo, ganar velocidad y tratar de forzar una persecución horizontal a baja altura, rezando para que el Corsair se viera obligado a entrar en el rango de sus debilidades a baja velocidad. Era, en esencia, una estrategia de huida. El documento, con todos los sellos de seguridad y clasificado como máximo secreto, fue enviado a Berlín. Lerch sabía que había cumplido con su deber como piloto de pruebas alemán. Había entregado la verdad, dura y pura, sobre el arma que estaba destruyendo el poder aéreo del Reich. La pelota ahora estaba en el tejado del alto mando. Lo que sucedió después fue un ejemplo trágico de ceguera institucional y orgullo militar. El informe fue recibido en el Ministerio del Aire, fue leído por varios generales y burócratas, hombres que habían crecido bajo la narrativa de la invencibilidad aérea y la superioridad tecnológica alemana. Lerche había proporcionado datos concretos de que el caza más moderno de Estados Unidos podía humillar en el aire al FW-190 y al BF-109 simultáneamente. Había confirmado que la tecnología del avión capturado era simplemente mejor. Pero aceptar la conclusión de Lerche no significaba solo aceptar la derrota técnica. Significaba admitir ante Göring y ante Hitler que las fábricas alemanas habían fallado, que la estrategia de producción había sido un error y que el enemigo estaba ganando no por suerte, sino por ingeniería pura. Era una verdad que contradecía la propaganda. La reacción no fue la planificación de contramedidas, sino el encubrimiento. El informe fue archivado, guardado en una caja fuerte de Berlín. Se convirtió de la noche a la mañana en un documento prohibido.
La información crucial sobre cómo enfrentar al Vought F-4U Corsair en combate, la inteligencia militar más valiosa que Alemania había adquirido en meses, fue silenciada. La razón era simple y humana. La verdad era demasiado dolorosa, demasiado humillante. Era más fácil para la élite de la Luftwaffe ignorar los datos que desmantelar su propia narrativa de superioridad. Lerche, el mensajero honesto, fue, en efecto, castigado con el silencio. Su conocimiento no se distribuyó y los pilotos en el frente continuaron volando sin saber que el demonio silbante no podía ser combatido de frente, sino solo evitado. La arrogancia había triunfado sobre la razón. La tragedia del silencio y el legado inmortal. La decisión de archivar el informe de Hans Werner Lurch no fue solo un acto de burocracia, fue una tragedia humana que se desplegó en el cielo. Al silenciar la verdad sobre el Vought F-4U Corsair, el alto mando de la Luftwaffe condenó a sus propios pilotos a una lucha desigual. Los jóvenes alemanes, subiendo a sus FW-109 y Bf-109, se encontraban sin saber que el avión de Estados Unidos capturado no era un adversario para ser enfrentado en igualdad de condiciones, sino una fuerza de la naturaleza a ser evitada a toda costa. La falta de nuevas tácticas de combate aéreo basadas en la superioridad aérea del Corsair significó que una y otra vez los pilotos alemanes intentaron superarlo con giros, con maniobras cerradas o persiguiéndolo en el eje vertical, y en cada ocasión el resultado fue el mismo. El F-4U Corsair con su motor R2800 Double Wasp simplemente picaba, disparaba y ascendía con una facilidad insultante, dejando al caza alemán en desventaja crítica. La tasa de bajas se disparó y la moral se desmoronó, no solo por la superioridad numérica aliada, sino por la devastadora diferencia técnica que los líderes alemanes se habían negado a ver. La historia, sin embargo, tiene maneras de confirmar la verdad, incluso si ésta se oculta. Mientras Lerche volaba el Corsair en la soledad de Rechlin, el avión ya estaba forjando su leyenda. Aunque el informe de Lerche se centró en Europa, el Corsair ya había escrito páginas de gloria en el Pacífico. Meses después, las estadísticas aliadas confirmaron la evaluación del piloto de pruebas alemán con una frialdad brutal. El Corsair terminó la guerra con una proporción de 11 victorias aéreas por cada pérdida. Una proporción que, para la época, era casi inaudita. El demonio silbante era, de hecho, invencible en las manos correctas. Lerche sobrevivió a la guerra, a diferencia de muchos de sus compañeros que no pudieron escapar al destino dictado por la obstinación de sus superiores. El capitán Hans Werner Lerche, el hombre que había volado la verdad que Alemania no quiso escuchar, dejó el ejército y se dedicó a escribir. Y en 1956, finalmente, su verdad salió a la luz. En su libro de memorias, Luftwaffe Test Pilot, Lerch dedicó un capítulo crucial al encuentro con el F-4U Corsair. El informe, que había sido silenciado en 1944, se convirtió en un registro histórico ineludible. Sus palabras finales sobre ese avión americano resonaron con una honestidad desarmante, la misma honestidad que había intentado inculcar a sus generales años atrás. Lerch llamó al Corsair la máquina más impresionante que jamás había volado. No lo dijo con amargura, sino con el respeto de un ingeniero ante una solución técnica brillante. Su legado de Lerch se convirtió en un testimonio de la importancia de la objetividad frente al prejuicio. Él fue el experto que le dio la bienvenida a la era de la superioridad aérea basada en la energía, un concepto que Alemania, por su arrogancia, no pudo o no quiso abrazar. El avión capturado no solo humilló al mejor piloto alemán en el aire, sino que humilló a la institución que lo empleaba en la mesa de decisiones. El eco de la energía. El motor se detiene. El hangar queda en silencio. La historia del F-4U Corsair y Hans Werner Lerche no es solo la historia de un avión que era más rápido o más fuerte. Es la historia de cómo un puñado de minutos en el aire pueden revelar más sobre el curso de la historia que años de batalla. Es la historia de un hombre que tuvo el coraje de mirar la verdad a los ojos, una verdad de superioridad aérea escrita en el lenguaje universal de la física. La Segunda Guerra Mundial está plagada de estos momentos, instantes donde la tecnología y la audacia chocan con el orgullo y la negación.
La máquina americana fue diseñada para la eficiencia brutal, para vencer al enemigo usando la energía. Y el piloto alemán, un hombre de ciencia, lo confirmó. Al final, el destino de la guerra no lo decidieron únicamente los cañones, sino también la honestidad para aceptar la realidad técnica. El Vought F-4U Corsair se pudrió en un hangar alemán, inutilizado por la falta de piezas, un trofeo polvoriento. Pero su espíritu, su lección de boom and zoom y su legado de combate aéreo perduraron. Permaneció como un recordatorio fantasmal, un eco atronador del motor R2800 que solo los valientes como Lerke pudieron escuchar. La próxima vez que miremos al cielo, recordemos que bajo las alas de cada avión existe una historia de ingeniería, un pulso de poder y, sobre todo, una elección. ¿Aceptamos la incómoda verdad que nos hacen más fuertes o nos refugiamos en el orgullo que nos condena? El Corsair nos enseña que solo hay una respuesta que garantiza la supervivencia: